Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias del Corazu Superíndice 3N y el Salseo Turco, donde siempre les traemos la información Superíndice 3N Mu, S jugosa y actualizada sobre sus celebridades favoritas. Hoy tenemos un plato fuerte, una noticia bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo y que involucra a una de las parejas Mu, S queridas de Turquía, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Prepárense porque lo que les vamos a contar hoy tiene que ver con dinero, abogados y una demanda millonaria. Escucharon bien. Parece que la ruptura entre Hande y Kerem no fue tan amistosa como nos hicieron creer. Pero antes de que empecemos con el chismecito, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, denle like a este vídeo si quieren ese contenido explosivo como este. Ahora agárrense porque vamos a empezar. Como saben, la relación Superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin fue un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosa serie Senu con Dieres y Salcam, la química entre ellos era innegable y pronto traspasó Superíndice 3 la pantalla. Se enamoraron, vivieron un romance de ensueño más menos viajaron por el mundo, compartieron momentos íntimos en redes sociales y se convirtieron en la pareja del momento. Todos pensábamos que llegarían al altar y vivirían felices para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró Superíndice 3 para siempre. De repente, sin previo aviso, comenzaron a circular rumores de crisis. Al principio nadie quería creerlo, pensábamos que eran inventos de la prensa amarilla. Pero luego las más menos sales se hicieron evidentes, dejaron de seguirse en redes sociales, no se les veo a juntos en eventos públicos y finalmente confirmaron lo inevitable, la relación Superíndice 3N ha terminado. La ruptura fue un shock para sus fans, quienes no entendían que copyright había pasado. Se especuló Superíndice 3 mucho sobre las razones de la separación Superíndice 3N, incompatibilidad de agendas, presiones laborales, diferencias personales. Incluso se habló Superíndice 3 de terceras personas en discordia. Pero Hande y Kerem siempre se mantuvieron copyrighticos al respecto, prefiriendo guardar silencio y no dar detalles sobre los motivos de su ruptura. Nos hicieron creer que todo había terminado en buenos copyright términos, que seguían siendo amigos y que se respetaban mutuamente. Una ruptura civilizada, como suelen decir. Pues bien, parece que la realidad es muy diferente. Fuentes cercanas a Hande Erupar Rafael han revelado que la actriz ha interpuesto una demanda millonaria contra Kerem Bürsin. ¿Cómo lo oyen? Una demanda que podrá poner en jaque la situación Superíndice 3N financiera del actor. Pero ¿cuál es el motivo de esta demanda? Aquí es donde la cosa se pone es interesante. Según estas fuentes, Hande acusa a Kerem de incumplimiento de contrato y de dau más menos y perjuicios. Parece ser que durante su relación Superíndice 3N, Hande y Kerem acordaron trabajar juntos en varios proyectos publicitarios y comerciales. Hande, confiando en la buena fe de Kerem y en su relación Superíndice 3N sentimental, no formalizó Superíndice 3 estos acuerdos por escrito. Grave error, amigas y amigos. Ahora, tras la ruptura, Kerem se niega a cumplir con estos compromisos, dejando a Hande en una situación Superíndice 3N con un Superíndice 3 mica muy precaria. Imagúnense la situación Superíndice 3N, Hande tenía depositada toda su confianza en Kerem, contaba con esos ingresos para sus proyectos personales y profesionales, y de repente se encuentra con que el hombre que amaba le ha dado la espalda y le ha dejado en la estacada. Un golpe bajo, sin duda. Pero la cosa no termina aún. Al parecer, Hande también Copyright N acusa a Kerem de haber utilizado su imagen y su popularidad para impulsar su propia carrera profesional. Según las fuentes, Kerem se aprovechó Superíndice 3 de la fama de Hande para conseguir contratos publicitarios y comerciales lucrativos, dejando a Hande en un segundo plano. Una actitud egoísta y poco caballerosa, si me permiten opinar. La demanda de Hande Erupar Rafael contra Kerem Bürsin asciende a varios millones de Superíndice 3 lares. Una cifra astronus Superíndice 3 mica que podrá tener graves consecuencias para el actor. Si Hande gana el juicio, Kerem podrá verse obligado a pagar una indemnización Superíndice 3N millonaria y a cumplir con los compromisos que había adquirido con la actriz. Además, esta demanda podrá dar más menos seriamente la imagen pública de Kerem, quien siempre se ha mostrado como un hombre honesto y responsable.
La noticia de la demanda ha corrido como la pu superíndice 3 lbora por los medios de comunicación superíndice 3N turcos y ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Hande se han volcado en apoyo a la actriz, criticando duramente la actitud de Kerem y acusándolo de ser un aprovechado y un desagradecido. Los fans de Kerem por su parte han salido en defensa del actor, argumentando que Hande estuvo exagerando la situación superíndice 3N y que solo busca dar más menos a su imagen. En medio de toda esta polu copyright mica, tanto Hande como Kerem han preferido guardar silencio y no hacer declaraciones públicas sobre la demanda. Sus representantes legales han emitido comunicados en los que instan a los medios de comunicación superíndice 3N a respetar la privacidad de sus clientes y a no difundir información superíndice 3N falsa o difamatoria. Sin embargo, el silencio de Hande y Kerem no ha hecho que alimentar las especulaciones y los rumores. Todos se preguntan copyright pasaru ahora, si Hande y Kerem llegaru a un acuerdo extrajudicial o si el caso llegaru a los tribunales. Lo que es seguro es que esta demanda ha marcado un antes y un después copyright en la relación superíndice 3N entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Lo que antes era un cuento de hadas se ha convertido en una pesadilla legal y medio tica. Una historia triste y decepcionante que nos demuestra, una vez que en el mundo del espectrum no todo es lo que parece. Y ahora, haciendo un poco de análisis frío, esta situación superíndice 3N nos deja varias lecciones. La primera y la importante es que nunca debemos mezclar los negocios con el amor. Por muy enamorados que estemos, es fundamental formalizar todos los acuerdos y compromisos por escrito, para evitar problemas futuros. La segunda lección superíndice 3N es que debemos ser cautelosos con las personas en las que confiamos, especialmente si son famosas y tienen intereses con un superíndice 3 micos de por medio. Y la tercera lección superíndice 3N es que el dinero puede corromper hasta las relaciones su superíndice 3 lidas. Una pena, la verdad. Porque todos queríamos que Hande y Kerem fueran felices para siempre. Pero como dice el dicho, del amor al odio hay un paso. Y en este caso, un paso que podrá costar varios millones de superíndice 3 lares. Seguiremos de cerca este caso y les mantendremos informados de todas las novedades. Que no se despeguen del canal, porque siempre les traemos la información superíndice 3N fresca y jugosa sobre sus celebridades favoritas. En resumen, hemos explorado la impactante noticia de la demanda millonaria que Hande Eru Parrafoel ha interpuesto contra Kerem Bürsin tras su ruptura. Revelamos los posibles motivos de de la demanda, incluyendo el incumplimiento de contratos publicitarios y el presunto uso de la imagen de Hande para beneficio propio por parte de Kerem. Analizamos las posibles consecuencias legales y mediáticas de este conflicto y reflexionamos sobre las lecciones que podemos aprender de esta situación superíndice 3N. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final y por seguir apoyando nuestro canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué copyright opinan de esta demanda? ¿Creen que Hande tiene razón superíndice 3N o que exagerando la situación superíndice 3N? ¿Piensan que Kerem se aprovecha superíndice 3 de su relación superíndice 3N con Hande? Du copyright genme sus opiniones en la sección superíndice 3N de comentarios, que me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3 y lo es importante que lo compartan con todos sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chismecito explosivo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Muchos besos y abrazos. Ahora bien, profundicemos un poco más en este drama digno de telenovela turca. Porque a ver, ¿quién no ha soñado con un amor de película, como el que aparentaban tener Hande y Kerem? Pero la vida real no siempre es tan glamurosa como la pintan las revistas. Vamos a desmenuzar esta demanda millonaria como si fuera un baklava recién hecho, capa por capa. Primero hablemos del incumplimiento de contrato. Según las fuentes cercanas a Hande, durante su noviazgo, la pareja planeó una serie de colaboraciones publicitarias y comerciales. Imagínense la pasta que iban a hacer juntos. Desde ser la imagen de una marca de joyas lujosas hasta protagonizar un anuncio de un exótico destino turístico.
Ande, cegada por el amor, confió en la palabra de Kerem y no exigió contratos formales. Error de principiante en el mundo del espectáculo, chiquillas. ¿Pero qué tipo de acuerdos verbales se hicieron exactamente? Se rumorea que Ande tenía la intención de lanzar su propia línea de cosméticos y que Kerem había prometido ser el rostro masculino de la marca, asegurando una publicidad masiva y un éxito arrollador. También se dice que habían acordado crear una fundación benéfica juntos, utilizando su fama para recaudar fondos para causas nobles. Y por supuesto estaban los jugosos contratos publicitarios con marcas internacionales que veían en la pareja el epítome del glamour y el éxito. Ahora bien, ¿cómo Kerem pudo aprovecharse de la fama de Ande? Aquí es donde la cosa se pone turbia. Al parecer, el actor, consciente del tirón mediático de su novia, habría utilizado su relación para acceder a proyectos que, de otra manera, le habrían sido vetados. Se dice que gracias a la popularidad de Ande, Kerem consiguió protagonizar campañas publicitarias más lucrativas y codearse con gente influyente en la industria del entretenimiento. Algunos incluso aseguran que el actor habría presionado a marcas y agencias para que lo contrataran a él en lugar de a Ande, argumentando que su imagen era más masculina y atractiva para el público. ¡Qué fuerte! ¿Pero qué dice Kerem de todo esto? Pues, como ya les conté, el actor se mantiene en silencio, como si fuera un monje budista en meditación profunda. Sus representantes legales se limitan a decir que la demanda es infundada, y que confían en que la justicia les dará la razón. Sin embargo, fuentes cercanas al actor aseguran que Kerem está furioso con Ande y que considera que la demanda es una venganza por haber terminado la relación. Según estas fuentes, Kerem está dispuesto a luchar hasta el final para limpiar su nombre y demostrar que no es un aprovechado ni un desagradecido. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los fans? Pues, como era de esperar, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla. Los Ande lovers atacan sin piedad a Kerem, acusándolo de ser un oportunista y un manipulador. Los Kerem defenders, por su parte, defienden a su ídolo a capa y espada, argumentando que Ande está exagerando la situación y que solo busca destruir la carrera del actor. Un verdadero culebrón en versión 2.0. Ahora, vamos a analizar las posibles consecuencias de esta demanda. Si Ande gana el juicio, Kerem podría verse obligado a pagar una indemnización millonaria que, según algunos rumores, podría ascender a más de $5 millones. Una suma que haría temblar hasta al mismísimo sultán Suleimán. Además, el actor tendría que cumplir con los compromisos publicitarios y comerciales que había acordado con Ande, lo que podría dañar su imagen y reputación. Pero incluso si Kerem gana el juicio, la demanda ya ha causado un daño irreparable a su imagen pública. El actor, que siempre se había mostrado como un hombre honesto y responsable, ahora es visto por muchos como un aprovechado y un desagradecido. Esta situación podría afectar negativamente sus futuros proyectos profesionales y su popularidad entre el público. En definitiva, esta demanda millonaria es un verdadero escándalo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Una historia de amor, ambición, dinero y traición que nos demuestra, una vez más, que en el mundo de las celebridades nada es lo que parece. ¿Pero qué podemos aprender de todo esto? Pues, como ya les dije antes, la primera lección es que nunca debemos mezclar los negocios con el amor. Por muy enamorados que estemos, es fundamental formalizar todos los acuerdos y compromisos por escrito, para evitar problemas futuros. La segunda lección es que debemos ser cautelosos con las personas en las que confiamos, especialmente si son famosas y tienen intereses económicos de por medio. Y la tercera lección es que el dinero puede corromper hasta las relaciones más sólidas. Una pena, la verdad. Porque todos queríamos que Ande y Kerem fueran felices para siempre. Pero como dice el dicho, del amor al odio hay un paso. Y en este caso, un paso que podría costar varios millones de dólares. Y ahora, para ponerle la guinda al pastel, les voy a contar algunos rumores que circulan por los mentideros de Estambul. Se dice que Ande está preparando un libro de memorias en el que revelará todos los detalles de su relación con Kerem, incluyendo los motivos de la ruptura y las razones que la llevaron a interponer la demanda. Imagínense la bomba que sería eso. También se rumorea que varias productoras de televisión están interesadas en llevar la historia de Ande y Kerem a la pequeña pantalla, convirtiéndola en una serie de éxito que arrasaría en todo el mundo. Un verdadero filón de oro para la industria del entretenimiento. En fin, mis chismosos, esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en una leyenda. Una leyenda que nos recordará que el amor puede ser fugaz,
la fama puede ser efímera y el dinero puede ser la raíz de todos los males. Pero sobre todo una leyenda que nos enseñará a ser más cautelosos y a no confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en aquellos que nos juran amor eterno. Seguiremos de cerca este caso y les mantendremos informados de todas las novedades. Así que no se despeguen del canal, porque aquí siempre les traemos la información más fresca y jugosa sobre sus celebridades favoritas. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final y por seguir apoyando nuestro canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan de esta demanda? ¿Creen que Ande tiene razón o que está exagerando la situación? ¿Piensan que Kerem se aprovechó de su relación con Ande? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, que le den like a este vídeo si les gustó y, lo más importante, que lo compartan con todos sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito explosivo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos.